En nuestra serie de sermones sobre el tema de cómo moldear el carácter de nuestros hijos, nos encontramos actualmente considerando el tema del dominio propio. Y hasta ahora hemos podido hacer varias cosas. Cuando iniciamos este tema, hace unos domingos atrás, pensamos que iba a ser un solo domingo, todo el tema. Este es el cuarto sermón y todavía no hemos concluido el asunto. Y hasta ahora nosotros hemos podido hacer básicamente tres cosas. En primer lugar, hemos podido definir en qué consiste esta virtud, considerar su importancia y su aplicación en dos áreas específicas: el dominio propio en el comer y el dominio propio en las emociones. Y básicamente lo que hemos dicho en estos sermones es que sin dominio propio no podemos ser buenos ciudadanos de ninguno de los dos reinos en que debemos desarrollar nuestra existencia: el reino terrenal, la nación en que nos ha tocado vivir, el reino celestial o el reino espiritual o el reino de Dios. El hombre que no posee esta virtud del dominio propio es descrito en la Escritura como una ciudad derribada y sin muros, es decir, su alma carece de defensa contra las demandas impetuosas de sus deseos pecaminosos y por ende le será muy difícil, si no imposible, obedecer cualquier mandamiento que venga de fuera. Decimos de fuera porque algunos mandamientos vienen de dentro de nuestros propios deseos. Pero una persona que carezca de dominio propio le será muy difícil, si no imposible, obedecer cualquier mandamiento que venga de fuera, ya sea que venga de Dios a través de su palabra, o ya sea que venga de alguna de las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. El hombre que no posee dominio propio es impulsivo, indisciplinado y generalmente es adicto a algunas cosas. Se deja dominar por algunas cosas. ¿En qué consiste entonces esta virtud del dominio propio? En los sermones anteriores lo hemos descrito básicamente como el predominio de los principios bíblicos sobre los deseos y sentimientos. El hombre que posee dominio propio no actúa por impulso ni por deseos, sino por principios. Él obedece cuando lo desea y cuando no lo desea. Él obedece cuando le gusta y obedece cuando le disgusta. Un ejemplo digno de ser señalado en ese sentido es el ejemplo de Abraham. Dios le había prometido a Abraham darle un hijo en su vejez, asegurándole, entre otras cosas, que de ese hijo saldría una numerosísima descendencia. Dios cumple su promesa, le concede el hijo prometido, pero entonces le pide que se lo ofrezca en sacrificio. Nosotros conocemos muy bien esta historia. Esta orden que Dios le dio a Abraham no solo era un atentado contra los sentimientos más profundos de ese hombre, sino también un atentado contra su razón, un atentado contra su lógica. Dios le había prometido que una nación saldría de ese niño. ¿Cómo le pide ahora que lo elimine? Eso era completamente ilógico. ¿Cómo podrían estar envueltos en ese mandamiento la bondad, el amor y la sabiduría de Dios? Pero ese era el mandamiento. Ese era el mandamiento. Abraham debía sacrificar a su hijo. ¿Qué hizo este hombre ante un mandamiento como este? Lo que él hizo fue que se sobrepuso a su lógica y a sus sentimientos y se dispuso a obedecer a Dios. Y no con una obediencia a medias y desganada. Nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 22, versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham tuvo prontitud en obedecer y exactitud también. Se levantó muy de mañana y fue exactamente al lugar que Dios le había designado para sacrificar a su hijo. Hermanos, eso es tener dominio propio. Los principios bíblicos eran más importantes para este hombre que su lógica humana, que sus deseos y sus sentimientos. ¿Qué nos enseña todo esto? Que el dominio propio es una virtud que emana de la fe. El dominio propio surge de la fe. El hombre que vive siguiendo los impulsos de sus deseos
denota que está minado por su incredulidad. Su problema es, a la larga, que en el fondo este hombre no le cree a Dios. Sus deseos le trazan un plan de acción y le aseguran que esa manera de actuar le producirá felicidad. Y esos deseos pecaminosos le dicen a este hombre que el mandato bíblico es en realidad un obstáculo para alcanzar la felicidad. La pregunta es, ¿a quién le vamos a creer? Fue en ese trance que Abraham decidió escuchar la voz de Dios. Y eso es fe. Y sin fe es imposible actuar por principios. A la larga, hermano, el hombre que no posee dominio propio, lo que no posee es fe. Ese hombre está minado por la incredulidad. Así que sin fe no hay dominio propio. Y sin dominio propio no hay defensa contra los apetitos y deseos de la carne. En otras palabras, el dominio propio es el aparato inmunológico del alma. Una persona que carezca de dominio propio está enfermo de sida espiritual. Él tiene un síndrome de inmunodeficiencia, pero congénita, no adquirida, porque todos nacemos con impulsos, con deseos pecaminosos. El dominio propio no es natural a un hombre caído. Hasta ahora nosotros hemos visto que debemos desarrollar en nuestros hijos el control sobre los apetitos, es decir, el control en el comer. Hace 2 domingos atrás hablamos del pecado de la glotonería y los males que vienen a la luz de ese pecado. En segundo lugar, el domingo pasado vimos el dominio propio sobre las emociones y ahora consideraremos en tercer lugar el dominio propio en el hablar. El dominio propio en el hablar. Hermanos, uno de los dones más extraordinarios que Dios le ha concedido al hombre es la capacidad de comunicarse. La capacidad de poder expresar a través de palabras los pensamientos, sentimientos y deseos más íntimos y más profundos del corazón. De hecho, nuestro Dios es un Dios comunicativo. Él nos habla a través de su creación, Él nos habla a través de su palabra. Es como si Dios hubiese plasmado su voz en todas las cosas que Él ha hecho. En el Salmo 19, versículos 1 al 4, el salmista nos habla de esta capacidad comunicativa de Dios y de cómo Dios ha plasmado su voz en todo lo que ha hecho. Salmo 19, versículos 1 al 4, dice el texto: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Sin embargo, dice el salmista, aquí no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, pero paradójicamente por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. No hay un lenguaje audible, pero Dios plasmó su voz en todas las cosas que ha hecho. Nuestro Dios es un Dios comunicativo. A veces las mujeres se quejan de que nosotros los hombres no somos muy comunicativos. Y la verdad es que las mujeres generalmente tienen más capacidad de comunicarse que los hombres. Una mujer, por ejemplo, va a una reunión y cuando el esposo le cuenta cómo te fue, ella le dice, ay, muy bien, estuvo fulanita, hablamos de esto, hablamos de aquello, etcétera, etcétera. Un hombre va a una reunión de 3 horas y cuando llega a la casa la esposa le pregunta, ¿cómo te fue? Y él dice, muy bien. Pero, ¿qué más? Tuviste 3 horas en esa reunión, ¿cómo que te fue muy bien? Ahora, la verdad es, para los hombres aquí, hermanos, nuestro Dios es comunicativo y nosotros debemos esforzarnos por vencer ese trauma de la falta de comunicación. Nosotros debemos esforzarnos por ser comunicativos. Ahora, ser comunicativo no es lo mismo que hablar mucho. Hay personas que hablan mucho pero no comunican nada. Aquí estamos hablando realmente de comunicar, no de hablar en sí mismo. Nuestro Dios es comunicativo y una de las cosas que debemos hacer para imitar a nuestro Dios es ser comunicativo como Él lo es. La capacidad que tenemos de expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos es una parte esencial de la imagen de Dios en nosotros. Es algo de lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero precisamente por la trascendencia que esto tiene, es decir, la capacidad de comunicarnos, debemos cuidarnos con más esmero de no pervertir ese don de Dios.
La capacidad de comunicarnos es grandiosa, es extraordinaria, es maravillosa. Pero precisamente por todo lo extraordinario que es, debemos cuidarnos con esmero de no pervertir ese don de Dios. Si poseemos conceptos ligeros sobre este asunto, no apreciaremos en toda su magnitud la gravedad de los pecados que se cometen cuando se abusa de esa capacidad. Por eso, lo primero que yo quiero hacer con ustedes esta noche es hablar acerca de la importancia que tiene la comunicación para la vida humana. La importancia que tiene la comunicación para la vida humana. Esto bien breve, es simplemente para que entendamos lo grave que es cuando se abusa de esa capacidad. ¿Realmente es tan trascendente el hecho de que nosotros podamos comunicarnos? Sí lo es. Por un lado, la capacidad de hablar nos sitúa en una posición muy superior a la de cualquier otro de los seres vivientes que Dios ha creado. Por eso alguien ha dicho muy acertadamente que la lengua del hombre es su gloria. La lengua del hombre es su gloria. Es una obra maravillosa de Dios que el hombre pueda expresarse. Y podemos decir sin temor a exagerar que el progreso del hombre se debe mayormente a esa capacidad. Los animales, por ejemplo, pueden ser amaestrados, pero el hombre puede ser enseñado. Son dos cosas muy diferentes. ¿Y por qué el hombre puede ser enseñado y no simplemente amaestrado? Porque Dios ha hecho el hombre con entendimiento y la capacidad de hablar, la capacidad de comunicarse. Por ejemplo, las abejas tienen el instinto de hacer un panal que es una verdadera obra maestra. Pero ellas no pueden cambiar el diseño ni pueden adaptarlo. Las abejas tienen 6.000 años haciendo el mismo panal de miel. Siglos haciendo lo mismo. Pero el hombre tiene la capacidad de desarrollarse. El hombre tiene la capacidad dada por Dios de cambiar su entorno, de mejorarlo. Y a través de la comunicación puede ayudar a otros a hacer lo mismo. No solamente tenemos nosotros la capacidad de mejorar nuestro entorno, sino de ayudar a otros a hacer exactamente lo mismo. Somos lo que somos en gran parte porque podemos hablar. Por otro lado, la lengua es el órgano a través del cual nosotros podemos expresar lo que somos. Es el vehículo de expresión por excelencia de nuestras mentes. Por eso dice la Escritura, el Señor Jesucristo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros podemos expresar nuestros pensamientos, qué es lo que hay en nuestra mente a través de la lengua. La lengua es también, por otro lado, un poderoso instrumento para hacer bien como para hacer mal. La lengua es un poderoso instrumento. Dios usa la lengua de sus ministros para la salvación y edificación de las almas. Satanás usa la lengua de sus ministros para promover la rebeldía y la condenación. La lengua es un instrumento poderoso. Decía Pitágoras, el famoso filósofo griego, que la lengua corta más que la espada porque las palabras alcanzan el corazón. La lengua es más poderosa que la espada. Por una palabra se ha caído un reino, por una palabra se ha levantado un reino. La lengua es poderosa. Pero por encima de todas esas cosas, la lengua es un instrumento especial porque a través de ella podemos alabar a Dios, podemos expresarle nuestra gratitud, podemos proclamar su nombre y sus maravillas en el mundo. Así que no exageramos cuando decimos que la capacidad de expresarnos, que la capacidad de comunicarnos es uno de los dones más extraordinarios que Dios ha concedido al hombre. Sin embargo, por esa misma razón, los pecados que se cometen con ese instrumento son los que más daño causan. Es algo tan extraordinario que cuando se pervierte, causa mucho daño. Dice un proverbio latino que la corrupción de lo mejor se convierte en lo peor. Nada es peor que la corrupción de lo mejor. Las palabras tienen un potencial enorme de hacer bien, pero también tienen un potencial enorme para hacer mal. Y la Escritura nos dice que no es fácil controlar la lengua. El hombre ha podido controlar leones, tigres, ustedes van a un circo y ven animales amaestrados. Pero dice Santiago, qué difícil es controlar la lengua. Qué difícil es. Constantemente estamos diciendo lo que no debemos decir, o lo decimos a quien no lo debemos decir, o en el tono en que no debemos decirlo. La lengua no es fácil de controlar. Santiago capítulo 3,
versículo 2 al 8. Santiago capítulo 3, versículos 2 al 8. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, no en el sentido de impecable, sino en el sentido de maduro. Un creyente maduro es una persona que es capaz de refrenar la lengua. Y dice aquí que el que es capaz de refrenar la lengua es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y así dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Hay delfines que son amaestrados, ballenas amaestradas, animales enormes que el hombre ha podido amaestrar, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Hermanos, los pecados que tienen que ver con la lengua no son pecados ligeros. Este hombre está diciendo que en la lengua hay un mundo de maldad, que la lengua está conectada con el infierno, que la lengua está llena de veneno mortal. Yo estoy completamente seguro que si usted llegara a su casa y se encontrase de repente con una cobra o con una víbora, se cuidaría de ella. Usted tiene una víbora en su boca. Usted y yo tenemos una víbora en la boca inflamada por el infierno, y debemos cuidarnos de usar ese instrumento muy bien. Porque el hombre cayó, y esa capacidad, ese don maravilloso que Dios había dado al hombre de expresarse, Satanás lo corrompió, y es uno de los instrumentos más malignos y perversos con que cuenta el hombre. Solamente algunos países poseen bomba atómica, pero todos poseemos lengua. Todos poseemos lengua. Y lo que Santiago está diciendo es: cuidado, la lengua es una especie de víbora llena de veneno mortal. Y más aún, el hombre en sus propias fuerzas, dice Santiago, no puede domar la lengua. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es que estamos hablando aquí del hombre en su estado natural, pero Dios ha dado a los creyentes la capacidad de controlarla. Dios ha dado al creyente el Espíritu Santo, y Dios espera que nosotros usemos esta capacidad como un fruto inequívoco de que nuestra piedad es verdadera. Santiago capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En el versículo 25, Santiago nos dice que los bienaventurados no son los que meramente escuchan la palabra, sino los que se esfuerzan por ser hacedores de ella. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No solo el que escucha la palabra, sino el que se esfuerza por ponerla por obra. Y ahora en el versículo 26, lo que Santiago hace es que pone una prueba de fuego para los pretenciosos. Él está diciendo: la verdadera religión se muestra a través de los frutos. Así que parece que Santiago no creía que hay cristiano carnal. Él dice: la verdadera religión se prueba a través de los frutos. El que verdaderamente cree, obedece. Eso no quiere decir una vida perfecta, pero sí una vida en la que no se es indulgente con ningún pecado. Hay un deseo de obedecer, una lucha contra las corrupciones que todavía combaten en nuestros miembros. Por tanto, lo que él está diciendo es que no es suficiente afirmar que somos religiosos. Debemos mostrarlo con nuestros hechos. No con teorías, sino con evidencias claras y tangibles de que estamos luchando en pos de la santidad.
¿Y cuál es el ejemplo que Santiago pone delante de nosotros? Él no dice aquí, los creyentes no cometen adulterio, los creyentes no roban, los creyentes no matan. No, él dice, los creyentes controlan su lengua. Él va a un ejemplo bien práctico. Es como si él hubiese dicho, los hombres bienaventurados son aquellos que viven a la luz de la voluntad revelada de Dios. Por ejemplo, en este asunto de la lengua. Quizás te consideras que eres un verdadero creyente. O quizás tú crees de ti mismo que eres un creyente maduro por el conocimiento que tienes de la Escritura. Pero ¿qué tanto puedes controlar tu lengua? Porque si no puedes refrenarla, te estás engañando a ti mismo, tu religión es vana. He aquí una paráfrasis, más o menos, de lo que Santiago está diciendo. Tu religión es vana. Algunos se estarán preguntando, ¿y por qué razón Santiago tomó este ejemplo y no otro? Bueno, puede ser por varias razones. En primer lugar, porque nuestro amor a Dios se manifestará a través de nuestro amor al prójimo, y nuestro amor al prójimo se manifestará mayormente en el hablar. Es más fácil que pequemos contra nuestro prójimo con la lengua que a través de cualquier otro pecado. Es mucho más fácil. Por ejemplo, yo estoy completamente seguro, muy seguro, probablemente, que la mayoría de las personas que están congregadas en este lugar, la mayoría, nunca han matado a nadie, literalmente. O estoy casi seguro que probablemente la mayoría de los que están aquí nunca se han introducido de noche en una vivienda ajena para robarlo. Probablemente la mayoría que está aquí. Pero yo no me atrevería a decir esta noche que yo estoy seguro que aquí ninguno ha chismeado. Yo no me atrevería. Yo no me atrevería a afirmar que yo estoy seguro que la mayoría de las personas que están aquí nunca han dicho una palabra que ha creado un lío, o que ha creado un inconveniente, por haber dicho la palabra que no debía decir, o por habérsela dicho a quien no debía decir, o por haber usado un tono inapropiado. Y yo estoy seguro que si ustedes estuvieran aquí parados, tampoco se atreverían a decir eso. Pecamos con la lengua más que con ningún otro tipo de pecado, y Santiago sabía eso. Por eso se va al terreno práctico. Él nos está diciendo aquí que no debemos engañar nuestro corazón por el hecho de que conocemos algunas cosas de la Escritura o porque tenemos una apariencia religiosa externa. El verdadero creyente tiene la capacidad de refrenar su lengua. Todas sus pasiones, claro está, pero incluyendo la lengua. Otra razón que pudo haber movido a Santiago a usar este ejemplo específico es la propensión natural que tenemos a cometer pecados con el hablar. Es tan fácil pecar con la lengua que si de veras deseamos ser fieles a Dios en esto, debemos redoblar nuestra vigilancia. Decía el salmista David en el Salmo 39, versículo 1, yo dije, él está hablando de sí mismo, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. He ahí un hombre que está consciente de la víbora que tiene dentro de su boca. Él dijo, voy a redoblar mi vigilancia, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, pondré un freno en mi lengua. Y en el Salmo 141, versículo 3, este hombre reconoce su propia incapacidad y dice, oh Dios, pon guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Recuerden que David era un rey. Y él sabía muy bien lo que eran recámaras guardadas por guardias reales. Habían algunas recámaras en los palacios que para llegar allí había que pasar por la supervisión de varios guardas. Él está teniendo esa imagen en su mente y dice, Señor, ponle guarda a mis labios. Que antes de que salga una palabra de mi boca, esa palabra salga a través de varias puertas que pueda ser supervisada por varios guardas. ¿Cuáles son esos guardas? Bueno, por un lado el creyente debe preguntarse, ¿lo que voy a decir es edificante? Por otro lado debe preguntarse, ¿es necesario que lo diga? Por otro lado debe preguntarse, ¿voy a hacer algún bien diciéndolo? ¿Voy a glorificar a Dios? ¿Es sabio que hable de esto en este momento? Hermano, yo estoy seguro que si nosotros le ponemos esos guardas a nuestra boca, hablaremos un 75% menos de lo que hablamos el día entero. Algunas palabras se quedarían encerradas en el palacio y no podrían salir.
Y aparentemente Santiago deseaba poner esa misma actitud en sus lectores con respecto a la lengua. La Biblia dice que en la mucha palabra nunca falta pecado. Hablar mucho no es un síntoma de introversión. Hay personas que dicen, tú sabes, yo soy una persona introvertida, abierta. La Biblia no le llama abierto, la Biblia le llama impiedad. En la mucha palabra nunca falta pecado. Eso no es síntoma de extroversión. Eso no es síntoma de ser abierto. Eso es síntoma de descuido. Porque en la mucha palabra nunca falta un pecado. Y la Escritura dice, ponle guarda a tus labios. Ve delante de Dios y pídele que te ayude a no hablar tanto. Y eso es lo que Santiago quiere hacer con su gente. Aparentemente los recipientes originales de esta epístola estaban hablando demasiado. En el capítulo 1, versículo 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar. Dios nos puso 2 oídos, pero una sola lengua. ¿Para qué? Para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Y la lengua la puso enrejada entre los dientes, para que entendamos que eso no puede andar suelto por ahí. Eso es peligroso, es un animal dañino. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Por otro lado, los hombres tienen la tendencia a minimizar los pecados que se cometen con la lengua. Tenemos esa tendencia. Tenemos nuestro propio código de santidad. Somos como los católicos en ese sentido. Hay pecados mortales, hay pecados veniales. Y la mayoría de los pecados veniales tienen que ver con la lengua. Hermanos, en la Biblia no hay ese código, no hay pecados mortales ni hay pecados veniales. Todos los pecados son pecados. En este código los pecados verdaderamente groseros son el adulterio, el robo, el homicidio. Pero eso no incluye el chisme, la exageración, la falta de gentileza en el hablar, y esas cosas son pecaminosas. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué piensa Dios acerca de esto? ¿Son realmente ligeros a los ojos de Dios los pecados que se cometen con la lengua? Vamos a ver algunos textos. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, 6 cosas odia Jehová, 6 cosas abomina Jehová. Él no las soporta. ¿Cuáles son? Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Niños, escuchen esto. Dios odia la lengua mentirosa, Dios abomina la lengua mentirosa, eso es desagradable a los ojos de Dios. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios capítulo 18, versículo 20 al 21. Y aclaro que esto solo por buscar algunos textos para no abusar de vuestra paciencia. En el libro de Proverbios hay un montón de textos que hablan de la lengua. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Mateo capítulo 12. Versículos 36 al 37. Vamos a tomar a partir del versículo 35 para poder ver el contexto. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué significa ese texto? Que la salvación de un hombre depende de que hable bien. Esa no es la enseñanza de la Escritura. Ese texto no puede estar en contra de todo el testimonio bíblico. La Biblia es clara cuando dice que la salvación es por gracia, únicamente por medio de la fe. Pero el Señor Jesucristo está diciéndonos aquí que es la lengua de un hombre lo que evidencia su salvación.
Por tu lengua serás justificado, por tu lengua serás condenado. Es la misma enseñanza de Santiago 1:26. Si tú dices ser creyente y no puedes refrenar tu lengua, no te engañes, tu religión es vana. Es lo mismo que está diciendo el Señor aquí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Estos hermanos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Estaban pasándola bien mal. Y algunos hermanos de la iglesia, a los que Pedro escribió esta carta, estaban cayendo en una depresión. El apóstol Pedro dice: hermanos, ¿ustedes quieren amar la vida y ver días buenos? La solución no es salir huyendo del Imperio Romano. ¿Cuál es la solución? Refrena tu lengua de mal y tus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. En otras palabras, las personas se deprimen cuando responden inadecuadamente a sus problemas. Estos hermanos estaban metidos en problemas y estaban hablando mal. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Tú quieres amar la vida, que es exactamente lo opuesto a estar deprimido. Tú quieres ver días buenos, refrena tu lengua. Hermanos, la Escritura nos enseña que existe una estrecha relación entre el estado de nuestra alma y nuestras palabras. Una relación muy estrecha. La lengua descubre el corazón. De ahí que Santiago nos dice que si no controlamos nuestra lengua, nuestra religión es vana. Así que al hablar del control de la lengua, no nos estamos refiriendo a un aspecto periférico de la vida de piedad. Si queremos forjar el carácter de nuestros hijos, debemos ayudarles a ejercer control en el hablar. Claro está, nosotros los padres tenemos que ser controlados primero. Si nosotros no tenemos control en el hablar, ¿cómo vamos a controlar el hablar de nuestros hijos? Nosotros tenemos que ser controlados primero. Pero en cuanto a nuestros hijos, hay 7 áreas específicas en las que debemos trabajar con ellos. Ya vimos lo importante que es el hablar, ya vimos lo grave que son los pecados que se cometen con el hablar, y ahora veremos las áreas en que debemos trabajar con nuestros hijos. ¿Cuáles son las áreas en que debemos trabajar con ellos en el hablar? Son 7. Las personas del mundo hablan de los 7 pecados capitales. Bueno, si usted quiere usar un recurso mnemotécnico para recordar esto, hay 7 pecados capitales que se cometen con la lengua, que son el problema mayor de nuestros hijos. ¿Cuáles son? Primero, el mucho hablar. Segundo, la mentira. Tercero, las palabras corrompidas. Cuarto, el chisme. 5, las palabras ásperas. 6, las palabras ociosas. Y 7, las palabras inoportunas. He ahí los 7 pecados capitales. Vamos a mencionarlos otra vez. Primero, el hablar mucho. Segundo, el hablar mentira. Tercero, las palabras corrompidas, lo que nosotros llamamos malas palabras. Debo aclarar que las palabras corrompidas, esa expresión incluye más que las malas palabras, pero uso esa expresión porque indudablemente las malas palabras son palabras corrompidas. Hay otras palabras que también son corrompidas. Pero las malas palabras, las palabras corrompidas. Cuarto, el chisme. 5, las palabras ásperas. 6, las palabras ociosas. Palabras ociosas son esos niños que comienzan a hablar disparate. Hablar mucho disparate sin parar, sin parar, sin parar. Esos son palabras ociosas. Y siempre que un niño, no siempre, pero muchas veces que un niño comienza a hablar tonterías y sin parar, a veces termina diciendo lo que no debe decir. Y 7, las palabras inoportunas. Como ustedes se podrán dar cuenta, hermanos, es imposible que nosotros consideremos estas 7 áreas en un solo sermón. Eso no puede ser. Así que lo que vamos a hacer es limitarnos a decir algunas cosas que puedan sernos útiles para trabajar con nuestros hijos en estas 7 áreas al mismo tiempo. Y en cuanto a esto, hay por lo menos 3 cosas que debemos hacer con nuestros hijos. Para trabajar con estas 7 áreas, hay 3 principios. Primero, debemos instruirlos con la palabra de Dios
acerca de cada uno de esos pecados. En la Biblia hay abundante material con respecto a cada una de las cosas que hemos mencionado. Y debemos sentarnos nosotros a escudriñar la palabra de Dios y darle instrucción a nuestros hijos a través de la Biblia. Segundo, debemos darles directrices específicas al respecto. Y tercero, debemos tener alguna forma definida y justa de reforzar nuestras directrices. Vamos a ver estos tres principios por parte. En primer lugar, nosotros debemos instruir a nuestros hijos acerca del mucho hablar, acerca de lo que Dios opina de la mentira, acerca del chisme, etcétera. Buscar en la Escritura algunos textos claves que puedan sentar la base de nuestra enseñanza. Dios ha hablado con respecto a esto, y nuestros hijos deben saber qué es lo que Él ha dicho. Con respecto a las 7 áreas, algunos padres se limitan únicamente a trabajar con aquellas cosas que son abiertamente pecaminosas, la mentira, o el chisme, o las palabras corrompidas. Pero entonces dejan pasar otras cosas, como por ejemplo, el control de los niños en el hablar. La Biblia dice que en la mucha palabra nunca falta pecado. Debemos instruir a nuestros hijos en cuanto al mucho hablar. O su falta de gentileza en el hablar. O las palabras inoportunas. ¿Qué son palabras inoportunas? Cuando la intervención del niño está fuera de lugar. Por ejemplo, hay niños que interrumpen a sus padres cuando están hablando. Eso es una palabra inoportuna. Un niño no puede interrumpir a su padre. Eso no puede ser, eso está fuera de lugar. O niños que no saben comportarse cuando hay otros adultos de por medio. Ellos no saben guardar su lugar. Hay ocasiones en que los padres pueden permitir, hay ocasiones, no todas, pero hay ocasiones en que los padres pueden y hasta deben permitir a sus niños estar sentados tranquilos en la sala cuando hay visitas. Nosotros no podemos excluir a nuestros hijos de la vida social del hogar totalmente. Hay momentos en que los adultos van a hablar cosas de adultos. Bueno, en ese momento el niño no puede estar. Pero resulta que llegó la tía fulana de Nueva York y está ahí hablando nada que los niños no puedan oír. Nosotros debemos ayudar a nuestros hijos a que aprendan a cómo relacionarse socialmente. Tal vez ellos pueden estar allí en la sala, pero sin convertirse en el centro de atracción y sin capitalizar las conversaciones. Porque los adultos vinieron a hablar con los adultos. Perdón, y los niños. Los niños deben aprender a guardar su lugar. Debemos instruir a nuestros hijos respecto a estas cosas, bíblicamente. Pero por otro lado, no solamente debemos instruirlos bíblicamente en cuanto a esto, sino que debemos darles directrices específicas. Y ahí es que muchas veces los padres fallamos. Le decimos al niño, mi amor, la Biblia dice que tú debes ser gentil en el hablar. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa eso? Hay que darles directrices específicas. Sí debemos buscar en la Escritura, Filipenses capítulo 4, versículo 5, la gentileza de vuestra sea conocida de todos los hombres. Pero por otro lado, nuestros hijos deben saber algunas cosas específicas. Ellos deben saber que las cosas se piden por favor. Ellos deben saber, porque nosotros le enseñamos con mucha precisión, que cuando las cosas se le dan deben dar las gracias. Ellos deben saber que a las personas se les saluda. Cosas específicas. ¿Y qué debe hacer usted si, por ejemplo, usted llega con su hijo a una casa y su niño no saluda? Y usted le dice, mi amor, mira al Señor, salúdalo. Y el niño así. ¿Qué debe hacer usted en ese caso? Decir, bueno, sabe que el niño es tímido. No. Usted se lleva al niño aparte y le dice, mi amor, yo te dije que saludaras al Señor. Tú no saludaste al Señor. Te rebelaste contra mi mandamiento. Y le pega una pela. Lo lleva otra vez y le dice, mi amor, saluda al Señor. Y si el niño todavía no saluda al Señor, usted le dice al Señor, espérese un momento, vuelve otra vez con el niño. El mismo proceso, le pega una pela y lo lleva otra vez delante de la persona hasta que salude. No es un perrito que está ahí, es un ser humano y él tiene que aprender a saludar. ¿Por qué? Porque son reglas que enseñan en la televisión o en esos programas que daban antes, ya ni siquiera dan eso, de moral y cívica.
No, porque la Biblia dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es un mandato de Dios. Y si no somos gentiles, estamos desobedeciendo a Dios. Y nuestros hijos deben saber eso. Las cosas se piden por favor, se da gracias cuando se le dan las cosas. Son reglas de gentileza específicas. Y lo mismo debemos hacer cuando van visitas a la casa. Debemos trazar límites claros a nuestros hijos. Debemos decirles si ellos van a estar con nosotros en la sala, o si van a estar solo por un momento, o si sencillamente van a saludar y van a subir a su cuarto. Debemos darles esa directriz. A veces nuestros hijos no saben qué hacer porque nosotros no los dirigimos. Y si usted sabe que su hijo tiene la debilidad de que no puede controlar su lengua y es dado al mucho hablar, vaya con amor y dígale que usted lo va a ayudar en eso. Acuerde, por ejemplo, alguna seña con él en secreto, a través de la cual usted pueda decirle a su hijo en público sin que nadie se dé cuenta que está hablando mucho. Yo escuché de un hermano que lo que él hacía, o no sé si lo hace todavía con su hijo, es que él se frota la barba cuando él está hablando más de la cuenta. Si usted no tiene barba, busque otra cosa. Pero acuerde con él algún tipo de señal que su hijo se dé cuenta de que está hablando más de lo que debe. No hay ninguna necesidad de que avergoncemos a nuestro hijo en público. A veces nosotros tomamos eso como una gracia, pero para ellos no es una gracia. Decirle a un niño delante de mucha gente, muchacho, tú comiste carne de loro. Eso puede ser un chiste para todos los demás, pero ¿cómo te sentirías tú si en medio de una reunión alguien te dice en voz alta, fulano, pero tú sí hablas? ¿Cómo tú te sentirías? Así mismo se siente tu hijo, él se siente ofendido. No hay ninguna razón para avergonzar a nuestros hijos en público. Él es una persona creada a la imagen de Dios. Por eso debemos buscar alguna manera de que sin avergonzarlos, nosotros tengamos control sobre lo que ellos hablan. Así que no basta con darles instrucción bíblica, debemos darles también directrices específicas. Pero no solo eso. Debemos definir la manera justa en que vamos a reforzar esas directrices. Es decir, cuando nuestros hijos fallan en alguna de estas áreas, debemos tener alguna forma ya trazada de reforzar la directriz que hemos dado. Pero noten que hemos dicho en una forma justa. En una forma justa. En otras palabras, a la hora de aplicar algún tipo de corrección, debemos tomar en cuenta cuál fue la falta cometida. Y en el contexto en que la falta sucedió. En el Antiguo Testamento Dios no aplicaba la pena capital para todos los pecados. Pero todos los pecados son iguales delante de los ojos de Dios. Sí, es verdad, pero no todos tienen la misma consecuencia judicial. No todos tienen la misma consecuencia judicial. No es lo mismo que un niño mienta deliberadamente a que en medio de un momento de excitación el niño haya hablado más de la cuenta. No es lo mismo. Y el castigo o la forma de reforzar el mandamiento debe ser acorde con la falta cometida. Por ejemplo, la mentira debe ser castigada de la manera más rigurosa. El castigo más fuerte que usted tenga para su hijo, cualquiera que sea, debe ser aplicado en el caso de una mentira. Lo mismo que las palabras corrompidas. Pero aquí hay un punto en que algunas cosas deben ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestro hijo de 4 años o de 3 años sale de repente con una mala palabra que escuchó decir a alguien. Y eso no había sucedido nunca antes. Usted conoce a su hijo y sabe que esa palabra no pertenece a su vocabulario. ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo que primeramente debemos preguntarnos es si el niño sabe lo que está diciendo. Puede ser que lo haya escuchado por ahí y él lo dijo de lo más natural en la casa. Tal vez el niño ha repetido el asunto sin ninguna mala intención. Lo que debemos hacer en este caso es preguntarle para determinar dónde escuchó esto. Y entonces decirle claramente que nosotros no queremos que vuelva a repetir esa palabra en nuestra casa. Búsquele el texto de las palabras corrompidas, Efesios capítulo 4, y dígale, mi hijo, eso es una palabra corrompida y mira lo que dice Dios en su palabra. Ahora, si el niño la repite, ya no puede alegar ignorancia. Porque usted lo instruyó, pero también fue justo. Usted fue justo, tomó en cuenta el hecho de que el niño no sabía en ese momento lo que estaba diciendo. Otra área
en que a nivel, lo digo por experiencia personal, hay que esforzarse por ser justos en el chisme. Hay que esforzarse aquí por ser justos. El chisme es un pecado grave. Y digo esto no solo para los niños. Digo esto para los adultos. Es increíble, hermanos, y hasta vergonzoso. Las veces que hemos predicado del texto de Mateo 18, las veces que se ha hablado de ese principio y las veces que se viola todavía en la iglesia. Debemos ser justos y decir que mucho menos que antes. La iglesia ha crecido en eso. Pero hermanos, todavía hay mucho terreno que caminar. ¿Cuántas veces se viola el principio de Mateo 18? El chisme es un pecado grave a los ojos de Dios. Debemos saber que el mismo móvil que mueve a una persona a matar a otra es el mismo móvil que lo mueve a chismear. Quizás su moral no le permite llegar tan lejos como matar a esa persona, pero el móvil de un asesino es el mismo móvil suyo cuando chismea. El chisme es simple y llanamente el asesinato premeditado de la reputación ajena. Si usted es capaz de chismear, usted es un asesino. Usted está asesinando deliberadamente la reputación ajena y eso es una perversión. Pero no todo reporte negativo acerca de otra persona dada a un tercero es un chisme. Y ahí es que tenemos que ser justos. No todo reporte negativo dada a un tercero es un chisme. Y voy a demostrarlo bíblicamente. Primero a los Corintios, capítulo 1. Versículo 11. Dice el apóstol Pablo aquí a los Corintios abiertamente y sin avergonzarse: he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Los hermanos de Cloé, parece que era una familia de Corinto, fueron donde Pablo, le contaron lo que estaba sucediendo en la iglesia, y el apóstol Pablo no fue un chismoso porque escuchó el chisme, ni los de Cloé fueron unos chismosos por llevárselo al apóstol Pablo. No todo reporte negativo es un chisme. Entonces, ¿qué es un chisme? Es todo reporte negativo dicho a quien no se debe decir con la intención de hacer daño. ¿Qué es un chisme? Es un reporte dado a quien usted no debe decírselo. Ahora, en este caso, los hermanos de Cloé hablaron con quien debían hablar. ¿Y para qué? Para corregir el mal que había en la iglesia. Eso no fue un chisme. Y habrá ocasiones en que nuestros hijos tendrán que informarnos acerca de la mala conducta de sus hermanitos. Nosotros debemos enseñarles a ellos a que resuelven sus problemas personales entre ellos. Pero debemos enseñarles también a cuidarse mutuamente y que hay cosas que papi y mami deben saber. Hay cosas que papi y mami deben saber. Vamos a suponer que su hijo de 4 años está saltando sobre la cama y usted se lo ha prohibido. Si su hermanito va donde usted a decirle que su hijo está saltando sobre la cama, eso no es un chisme. Es peor que se entere cuando oiga el ¡pum! Eso no es un chisme. Él está cuidando a su hermanito. Así que tendremos que examinar cada caso y pedir a Dios que nos dé sabiduría para lidiar con estas cosas. A veces nosotros los padres ni siquiera escuchamos lo que el niño tiene que decirnos. Y no ha comenzado a hablar cuando le decimos: yo no quiero chismes. Pero tal vez no es un chisme. Y tal vez es algo que tú debes saber. No todo reporte negativo es un chisme. Cuando José le contaba a su padre acerca de la mala fama que tenían sus hermanos, Jacob no lo tildó de chismoso. Jacob escuchaba el reporte. Debemos pedir mucha sabiduría y sentido común para discernir entre caso y caso. Y a la hora de aplicar disciplina, pedir a Dios que nos ayude a ser justos. Justos. En conclusión, hermanos, los padres tenemos la obligación de desarrollar en nuestros hijos el control de la lengua. Ellos deben aprender que no podemos hablar cada vez que queramos o que no debemos externar cada pensamiento que nos pasa por la mente. Hay personas que no pueden estar callados y hay niños que no pueden estar callados. Hablan todo lo que se les ocurre. Sobre todo cuando están empezando a leer.
leen todos los letreros de la ciudad. Y hay momentos hay que decirle, mi amor, has hablado mucho. Yo me alegro de que ya sepas leer. Pero ya es hora de ir en silencio. Ellos no pueden hablar todo lo que les pasa por la mente, todo lo que les ocurre. Hay momentos en que debemos callar. Pocas cosas son más desagradables que una persona que habla más de la cuenta. Hay muchas cosas desagradables, el aceite ricino, el aceite de hígado de bacalao, pero entre esas cosas están las personas que hablan mucho. Pocas cosas son más desagradables que una gente que habla demasiado. Y tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. Y lo que es peor, ¿saben una cosa? Las personas que hablan mucho, generalmente hablan mucho de sí mismos. El asunto no es simplemente que hablan mucho. No, es que hablan mucho de ellos mismos. Generalmente lo hacen con el deseo de llamar la atención. De ahí que el mucho hablar es, en muchísimos casos, una obvia manifestación de egocentrismo. Por eso los que hablan mucho giran la mayor parte de la conversación sobre ellos mismos. Con una facilidad pasmosa no hablan de sus logros. Así, pero abiertamente. Fulano y esto lo hice yo. Y hay que ver cómo me queda. Me quedó mal. Pero así, en una facilidad pasmosa, hablan de sus propias capacidades, o de sus achaques, o de sus enfermedades, o de sus problemas. Toda la conversación gira en torno de ellos mismos. El asunto es que de una forma u otra desean llamar la atención. Así que si trabajamos con ahínco en esa área de la vida de nuestros hijos, estamos atacando al mismo tiempo el egocentrismo. Y el egocentrismo es una fuente de mucho pecado. Es una fuente de mucho mal. Hermanos, que el Señor nos ayude, primero, a ser nosotros controlados en el hablar y a proveer a nuestros hijos de instrucciones y directrices específicas al respecto. Vamos a orar.